Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el... Bien, ya comenzamos nuestro programa Enseñanza de la Palabra. El día de hoy, martes, queremos darle la bienvenida a todos los que ya están conectados en el poderoso nombre de Jesucristo, ya aquí en su programa del día de hoy, con nuestra serie de la Palabra, el libro de los Salmos. Y hoy ya comenzamos a revivir nuestro capítulo 7 de este maravilloso libro, y ya estamos en conjunto con nuestro amado pastor Pedro Páez, y también nuestro amado pastor José Barbosa, a quien le damos la palabra. Pastor Pedro, le saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor por estar una vez más este día martes junto a todos los que ya comienzan a integrarse, ¿no es cierto?, a esta transmisión. Felices de poder tomar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, para instruirnos a través de ella, para aprender y recibir el consejo de la palabra de Dios. Tenemos con nosotros un gran invitado, un tremendo siervo de Dios, que ha hecho durante muchos años la obra del Señor poderosamente en el lugar de Argentina. Así que yo en este momento tan solamente voy a decir muy poco para que antes de que Él nos comience a enseñar en breve, unos momentos más, ahí ya vamos a dar un poquito más su currículum, pero agradecer que esté con nosotros el pastor José Barbosa, de el lugar de Argentina, específicamente Mendoza, San Rafael, esos lugares. Así que Dios le bendiga, pastor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros para bendecirnos con la palabra de Dios. Amén. No, gracias a usted, pastor, gracias, le agradezco, la verdad que me honra con la visita, la invitación a su programa. En realidad que también me es para mí un gran compromiso poder estar a la altura de las expectativas y bueno, y aprovechando también la oportunidad de poder estrechar los lazos con nuestros hermanos de Chile, desde aquí de la Argentina, en los cuales, bueno, siempre están en nuestras oraciones y como dijo el apóstol Pablo, a todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Así que agradecido soy, pastor. Amén. Amén, que Dios les bendiga. Ya usted que se está conectando con nuestro programa, ya vamos a ir a una alabanza, que usted puede mandar sus peticiones, sus saludos, y al final del programa también alguna pregunta referente a lo que estén exponiendo estos grandes siervos de Dios. Así que vamos a ir a una alabanza, pero la palabra del Señor dice en esta hora, en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 14, la ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Así que Dios nos bendiga para seguir aprendiendo de esta poderosa palabra de Dios. Como digo, comente, escríbanos para ser parte de esta bendición. Vamos y volvemos en el nombre de Jesús. Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama. Queremos ver tu gloria, visítanos, Señor. Con ese fuego que quema, el que de gozo me llena. Es ese fuego que invade mi corazón.
buscando más de ti. Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama. Queremos ver tu gloria, visítanos, Señor. Con ese fuego que quema, el que de gozo me llena, ese fuego que invade mi corazón. Con ese fuego que quema, el que de gozo me llena, el poder de tu espíritu venga a ese lugar. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu fuego consuma mi corazón. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu fuego consuma mi corazón. Que tu fuego descienda, que llene mi alma. Que tu fuego descienda, que espíritu venga. Que tu fuego descienda, que llene mi alma. Que tu fuego descienda, que tu espíritu venga. Que tu fuego descienda, que llene mi alma. Que tu fuego descienda, que tu espíritu venga. Que tu fuego descienda, que llene mi alma. Que tu fuego Señor, queremos. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Ya estamos de regreso en nuestro programa Enseñanza de la Palabra y le doy la palabra a nuestro pastor Pedro Paredes para que ya nos deje en la enseñanza con nuestro pastor José Barbosa. Bien, gracias al Señor. Como bien decíamos al inicio, tenemos un tremendo invitado con nosotros, un líder indiscutido de la organización Iglesia Punto de Encuentro, en lugar de Argentina, Mendoza, San Rafael. Él es pastor, líder, presidente, lidera a un grupo de ministros en ese lugar. Incluso también tiene un pastor acá en Chile, un culto acá en Chile y en Talca. Así que gracias a Dios por esa visión del reino, de andar expandiendo la palabra del Señor. Él también es médico de profesión, así que es un gran invitado y tendremos el honor de poder escuchar la interpretación que nos trae acerca del Salmo 7. Pastor José Barbosa, muy bienvenido, el programa es suyo, el Señor le bendiga y aquí estamos para oír lo que nos tenga que decir. Bien, gracias, pastor. Y bueno, el abrazo para todos los que en esta hora pueden compartir esta exposición. A la verdad que, pastor, usted nos sacó de la zona de confort, ¿sí? Nos sacó de la zona de confort y nos dio una tarea, me dio una tarea específica. Y creo que está bien para poder tener una visión puntual de los hechos como los que vamos a compartir en esta hora, que es el capítulo 7 del libro de los Salmos, que seguramente a los cuales ya habrán hecho referencia, el libro de los Salmos, los cánticos, las alabanzas, parte de la liturgia del pueblo hebreo. Amén. Y cuando vamos específicamente al libro de los Salmos, pero al capítulo 7, nosotros lo tenemos que interpretar y lo tenemos que entender también, que está dentro de un contexto. El contexto en el que el capítulo 7 se encuentra no es aislado, sino que empieza esta anécdota, esta vivencia de David desde el Salmo número 3. Desde el número 3 al 7 están en un mismo contexto, narrando David acerca de su vivencia, de sus experiencias. Si bien cuando hablamos de los libros de los Salmos, también podemos asumirlo como un libro profético, como un libro
profecía destinado para el pueblo de Israel, también para los últimos tiempos, también el desafío del enemigo. Pero si nosotros nos remitimos al contexto, era la vivencia y la experiencia que estaba viviendo David por esos tiempos, y que por esos tiempos no era fácil para él, y por eso que expresaba estas palabras que, como decía, empiezan desde su vivencia, desde su experiencia, desde su sufrimiento, su dolor, su preocupación, su angustia, comienzan por allí, por el Salmo número 3. Entonces, cuando llegamos al Salmo número 7, nos encontramos nosotros con un término que precede a este salmo, que dice Sigaión de David, ¿sí? ¿Qué es lo que es? Este término del hebreo no tiene una traducción certera, una traducción cierta. Sigaión de David, algunos lo interpretan como una meditación, u otros dicen que como un grito o como una súplica. Lo que yo puedo interpretar o resumir, que es un clamor a alta voz que hacía David. Era un clamor a alta voz desde su angustia, porque lo que nosotros vemos que comienza este salmo, comienza con una angustia, con un clamor, con un sigaión, como dice la palabra del Señor. Entonces, empieza de esta manera y termina con una seguridad de justicia. Esto en el contexto general del Salmo, comienza con un grito de angustia, con un grito de aflicción o con un clamor, y termina con una expresión de seguridad, de justicia de parte del Señor. En ese contexto vamos a entender las palabras del salmista y el desarrollo de la expresión que el salmista está haciendo en esta especie de clamor a voz alta. Entonces podemos desglosar el salmo, lo podemos desglosar en varias partes, ¿sí? Podemos irlo desglosando para poder ir entendiendo la circunstancia, la vivencia, la forma de interpretar la realidad que estaba viviendo el varón de Dios. Entonces nosotros podemos irlo desglosando y podemos ir haciendo apartados de este salmo, el cual podemos hacer los 2 primeros versículos y podemos irle poniendo quizás algún título a este desgloseamiento que podemos hacer de este salmo, al análisis, a la distancia y al tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos el versículo 1 y el versículo 2, donde hay un ruego de David por liberación. Esto es lo que el resumen de estos 2 versículos es un ruego de David por liberación. Entonces dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. ¿Sí? Esta expresión de David de ruego por liberación está diciendo, en resumidas palabras, en ti he confiado, líbrame, no sea que desgarren mi alma. Esto es lo que David estaba viviendo y expresa su temor, expresa su miedo, expresa su angustia delante de Dios. Lo que yo veo en principio es al hombre natural. Veo al hombre carnal, al hombre natural, con sus miedos, con sus temores, con sus angustias, con sus aflicciones, acudiendo a Dios, pidiendo a Dios. Entonces, luego se sigue desarrollando David en este cántico, en este sigaión o en este clamor a alta voz, diciendo: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, persigue el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo.
El salmista acá, como digo, veo no tan solo la naturalidad del salmista, sino también veo la sinceridad del varón. Veo la sinceridad delante de Dios. En esto no es que era un hombre libre de pecado, en absoluto, como todo, como hombre natural, como hombre carnal, como lo está haciendo y expresando desde sus sentimientos, desde sus temores y desde sus miedos. Este varón de Dios lo que está exclamando acá no es que sea un hombre libre de pecado, sino lo que está haciendo defensa de su inocencia a los cargos o calumnias que se le estaban levantando por esos tiempos. Eso es lo que estaba expresando el salmista. Estaba expresando su miedo, su temor, pero a su vez también estaba haciendo una defensa de las acusaciones que se le estaban haciendo, de la injuria que se había levantado en contra de él. Entonces vemos la naturalidad, vemos el hombre racional, al hombre natural con sus temores, pero acudiendo a Dios y también justificando de que él, a los actos de no hombre libre de pecado, sino a las acusaciones que se le estaban haciendo, que él no se hacía cargo de las mismas. Entonces empieza ahí y luego sigue por el ruego a Dios, luego de ver su causa, de su temor, luego de encontrarse él, justificar de que son infundadas las acusaciones que se le estaban haciendo. Luego viene en el versículo 6 y 7 el ruego a Dios por su intervención, es decir, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste, y te rodeará congregaciones de pueblo y sobre ellas vuélvete a sentar en lo alto. Yo lo veo al salmista acá en una expresión que me costó interpretar, Cuando dice, te rodeará congregación de pueblo, sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Le está diciendo a Dios, Señor, quiero que interceda, quiero que vengas, sí, con furia contra mis angustiadores, pero si tienes que descender del cielo, desciéndete. Sobre ella te rodearán las congregaciones y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Le está diciendo a Dios, viendo a Dios en lo alto, viendo a Dios en su trono, le está diciendo a Dios, Señor, por favor, desciende de lo alto, defiende tu ira sobre mis angustiadores y luego vuélvete a sentar en lo alto. Yo lo veo al salmista con esa naturalidad y sencillez, no tan solo para expresar su temor y miedo, sino también en la sencillez de poder interpretar el poder de Dios con el entendimiento de esos tiempos, de cuál era la grandeza de Dios. A Dios seguramente lo veía sentado en el trono, lo veía en los cielos y pedía su intervención como diciéndole a Dios, Dios, por favor, desciende de lo alto, desciende de allí, rodéate de este pueblo, expresa tu juicio sobre mis angustiadores y luego vuélvete a sentar en lo alto. Estaba pidiendo que Dios interviniera en su angustia, en su dolor, en su preocupación y en el miedo y el temor por su propia integridad, por su propia vida. Es interesante cuando analizamos, y que usted, pastor, me ha hecho y me ha esforzado a estudiar de esta manera para poder tener una interpretación de esto que me sorprendió hasta a mí poder entender estas expresiones que a veces pasan por alto cuando uno está estudiando la Biblia o va de tema en tema o hace la lectura habitual y no se detiene en estos pequeños detalles para poder entender al varón de Dios, a David en particular, en esas circunstancias, ¿no? Entonces, amén. David sigue diciendo, y el versículo 8 y 10, David se expone a la justicia de Dios. Es decir, hay algo importante en esto. David se expone a la justicia de Dios. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme
a mi justicia y conforme a mi integridad. Frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Es decir, David acá no se está exceptuando, tampoco se quiere justificar delante de Dios. David, esto es importante como cristiano también nosotros asimilar, entender. David se estaba exponiendo al juicio de Dios. No estaba tan solo pidiendo por el juicio de sus enemigos, no tan solo estaba exponiéndose él frente a sus enemigos, sino también que se exponía frente a Dios, que Dios hiciera juicio, que estableciera Dios el juicio justo, ¿sí? Que Él salvará a los rectos, no que me salvará, dice David. Si David en algún momento consideraba que sus enemigos tenían razón, él lo declara, ya lo vamos a ver, lo declara, que pusieran a él su cuerpo por tierra y derramaran su sangre, si consideraban que sus enemigos tenían razón. Entonces, en esto, cuando pide el juicio de Dios, no está pidiendo el juicio sobre sus enemigos, sino que está pidiendo aún el juicio de Dios sobre su vida. Él no se está exceptuando del juicio de Dios, ni tampoco se está exceptuando de la ira de Dios si Dios tiene que castigar. Entonces me parece muy interesante tener la interpretación de las palabras en esa circunstancia en las que el rey David estaba viviendo ese momento, aunque eran momentos angustiantes, momentos de aflicción, momentos de angustia, donde su integridad corría peligro, pero sin embargo así él no se exceptuaba de que si él hubiera cometido error, pecado, se hubiera equivocado, no se exceptuaba de la ira de Dios. Entonces es importante, y sigue diciendo el salmista, Dios es juez justo, lo muestra Dios como un juez justo, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, lo muestra Dios como el Dios que es juez. Lo ve a Dios como Dios que está al acecho para poder castigar. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. Es decir, está viendo a Dios, está pidiendo por la misericordia de Dios, está pidiendo no tan solo por la misericordia de Dios, sino también que está apelando al juicio de Dios y también lo está viendo a Dios como juez, como el que ejecuta. Entonces lo está viendo a Dios y lo está haciendo descender a Dios del cielo como el Dios, no que muchos quizás interpretan y conocen una faz de Dios, el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, el Dios del amor, sino que también está dando David la otra faz de Dios, que es la faz que quizás interpretamos que muchos hacen y apelan como un libro profético, haciéndolo como la aplicación al final de los tiempos, como el Dios que viene con ira. Pero yo creo que David estaba, más allá que hoy día se lo pueda interpretar como un libro profético y llevarlo al final de los tiempos, donde Dios hará justicia y se comportará como juez con ira. Yo creo que en ese tiempo David no estaba pensando en las circunstancias del futuro, estaba pensando en la circunstancia del presente que él estaba viviendo y que él estaba esperando de que Dios, además de que fuera justo, también fuera juez y que intercediera sobre sus enemigos, sobre sus perseguidores, con el poder de la justicia, aplicando el castigo. Eso es lo que está entendiendo David, eso es lo que yo lo veo a David, a ese hombre natural. Si bien hoy día el libro de los Salmos lo tomamos proféticamente, pero yo creo que David no tenía intenciones
al menos que el Espíritu le estaba dando las palabras proféticas para ser interpretadas a futuro, pero al presente David lo estaba haciendo con naturalidad por las circunstancias en las que él se veía rodeados e inmerso. Entonces lo tenemos que ver, lo veo de esa manera. Entonces el libro también sigue diciendo, el versículo 15, y ahí sigue hablando acerca de ese poder de Dios que pide que sea justo y que también actúe como juez. Pero el versículo 15 dice: pozo ha cavado y lo han ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Acá no tan solo está apelando al juicio de Dios, sino que también está apelando a algo que nosotros comúnmente podemos interpretar y entender, que lo que uno siembra cosechará. Y esto es lo que le estaba pidiendo en esta expresión David, que sus enemigos, que si estaban sembrando iniquidad para con él, en esa misma iniquidad se iba a volver contra ellos. Es la misma historia de Amán, enemigo del pueblo de Israel, que cayó en su propia horca. Entonces, esto es lo que David estaba viendo y estaba antepelando ante Dios, que fuera el juez, que administrara justicia, pero también estaba creyendo también que las cosas caerían por su propio peso, que lo que se siembra se cosecha. Entonces también ahí es lo que hacía expresión: pozo han cavado, que era el pozo que habían cavado para él, ¿sí? Alegóricamente, no literalmente, y lo han ahondado, y en ese hoyo caerán ellos mismos. Y estaba haciendo referencia a quién, porque no hemos hecho referencia a quién era el enemigo de esos tiempos de David. Sabemos que el enemigo acérrimo que tenía David por esos tiempos era Saúl, de la tribu de Benjamín. Y cuando nosotros leemos Cus, hijo de Benjamín, al que hace referencia la palabra de Dios en la introducción de este capítulo, realmente no hay antecedente bíblico de Cus. Al menos yo no lo he encontrado, no lo he interpretado, no lo he hallado, y que puede ser Cus alguien aliado de Saúl, el cual en alguna oportunidad también apedrearon a David, también salieron y blasfemaron contra David. Entonces, o puede que sea también el mismo Saúl, que dicen algunos por ahí que podrían llamarle Cus como en un sobrenombre, porque la palabra Cus significa moreno, morocho, lo contrario que era Saúl, y algunos creen que lo denominaban de esa manera como un sobrenombre. Entonces no sabemos si era otra persona de la tribu de Benjamín aliado a Saúl, o era el mismo Saúl el que se expresaba como enemigo y era el que había salido a apedrear en una oportunidad a David y a todos los que con David se encontraban. Pero bueno, en ese contexto es el que se desarrolla esta historia, este cántico, este ruego, este semeigón, este clamor que hace el rey David, y que termina, como decía, empieza con un gran clamor este capítulo, y termina con una gran esperanza de alabanza, termina con una gran esperanza de cántico, con una gran esperanza de que todas sus palabras hallarían delante de Dios gracia, como para poder él ser librado de su enemigo por ese momento y por ese tiempo, ¿sí? Entonces, el versículo 17, con el que concluye el rey, que concluye el salmista David, dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia, ¿sí? Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Es decir,
sus circunstancias evidentemente no habían pasado, sus circunstancias no habían acabado, su problema seguía estando latente, pero lo que hace David en cerrando este cántico con palabras esperanzadoras, con palabras de fe, con palabras de confianza, porque está hablando en un tiempo futuro, está diciendo: alabaré a Jehová conforme a su justicia. Él se había justificado, no se había justificado delante de Dios, sino que había apelado a la justicia de Dios. Que esto es importante, me pareció a mí relevante, de que una de las actitudes de David era que no apeló a justificarse delante de Dios, sino que apeló a la justicia delante de Dios. Apeló a la justicia, que si esa justicia aún fuera sobre él estaba dispuesto a aceptar si él se hubiera equivocado. Entonces, es importante, y termina con un acto de fe. Un hombre con un problema, con una carga, con esa dificultad, siendo calumniado, siendo perseguido, donde su vida corría riesgo y pasaba él por circunstancias de temor y de inseguridad, expresa a lo último su fe, confiando en la justicia de Dios, por la cual él va a alabarle. Yo lo interpreto al revés, es decir, él va a alabarle por la justicia de Dios, no porque Dios haga justicia, él le va a alabar, ¿sí? No porque Dios le responda a él en su petición, él va a alabar a Dios, sino que él va a alabar a Dios porque Dios es justo, ¿sí? Porque Dios es justo, él le va a alabar, no porque haga justicia por él, sino porque Dios hace justicia, Dios es justo, y cantaré al nombre del Señor, ¿sí? Yo creo que acá nosotros como iglesia hoy, en este tiempo, si David tenía una razón para alabar a Dios, que era su justicia, sin conocer su nombre, yo creo que nosotros tenemos doble razón para alabarle, el habernos a estos tiempos, habernos declarado ese nombre oculto, ese nombre admirable, ¿sí? El cual hoy podemos tener acceso al conocimiento del mismo. Si David tenía razón para alabar a Dios, al Dios que no conocía, que no sabía su nombre, cuánto más razón hoy día, al Dios justo, ¿sí? Al Dios que hoy día podemos conocer la otra faz de Dios, el Dios de la misericordia, el Dios de la gracia, el Dios del amor, el Dios que es tardo en la ira y grande en misericordia, el Dios que dice el apóstol Pedro, que no quiere que ninguno perezca, por cuanto él retrasa su venida para que todos procedan al arrepentimiento. Si David tenía razón para alabarle, cuánto más nosotros en estos días tenemos motivos y razones para alabar a Dios, independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, entendiendo al Dios justo, pero entendiendo hoy día al Dios de la gracia, al Dios de la misericordia, al Dios que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que me pareció interesante este capítulo del libro de los Salmos, donde podemos ver desde la angustia, desde el miedo, desde el temor, hacia la gratitud y la alabanza y el reconocimiento de la grandeza de Dios. Me pareció importante, pastor, y le agradezco que me haya movido a analizar puntualmente este pasaje de las Escrituras. Amén. Tremendo, tremendo lo que nos ha hablado el siervo de Dios. La verdad que ha sido una clase maravillosa, magistral. Anoté algunos puntos. El pastor habló de el clamor a alta voz desde la angustia. Una de las propuestas que hay para el subtítulo que está ahí en el Salmo 7, el Sigaion de David, o Chigaion de David, es ese término que se propone en tres alternativas, y una de ellas es el clamor, ese clamor angustioso, y él hablaba entonces, nuestro pastor, de este clamor que David está expresando a Dios desde su angustia. Y ahí venía a mi mente el pasaje cuando Jesús va por Jericó, y hay un ciego, el conocido ciego Bartimeo,
pero realmente Jesús pasa y desde el texto bíblico no es el ciego quien detiene a Jesús, no es la enfermedad quien detiene a Jesús, sino que es el clamor el que detiene a Jesús. Es ese clamor de angustia que emerge desde lo profundo del corazón de Bartimeo, es lo que detiene la marcha del Señor. Ese clamor con necesidad, ese clamor con angustia, ese clamor esperando en ese Jesús misericordioso es lo que detiene al Señor. Jesús anduvo donde había muchos enfermos, pero no todos clamaron con angustia. No todos lo llamaron desde el fondo de su alma. Bartimeo sí lo hace. Y cuando encuentra la oposición para que guarde silencio y calle, este ciego con mayor razón sale su clamor, porque de acuerdo a los especialistas, Jesús nunca más iba a pasar por Jericó, está a poco tiempo de ser crucificado en Jerusalén, así que esa es la última vez en que Jesús va a pasar por Jericó. Por lo tanto, sin saberlo, Bartimeo, él ve en Jesús su oportunidad, y sin saberlo, es su última oportunidad. Pero ese clamor desde la angustia logró que el Señor se detuviera, lo mandara a llamar y recibiera la sanidad. Así que me llamó la atención esa frase del pastor Barbosa, clamar a alta voz desde la angustia. También me gustó la frase que él mencionó acerca de la sinceridad del salmista cuando se encontraba en una situación difícil. A veces los seres humanos nos cuesta rasgar nuestro corazón y mostrarnos como lo humano que somos, lo débiles, lo vulnerable que somos. Nos cuesta expresar que necesitamos realmente de Dios, no desde nuestros labios, sino que desde nuestro interior. Ser vulnerable y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Y por lo tanto aquí hay una sinceridad en David que reconoce su debilidad y su vulnerabilidad, su dependencia de Dios. El tercer punto que me agradó bastante también es lo que el pastor trataba acerca de la imprecación. ¿Qué es una imprecación? La imprecación es desear el mal para alguien, y eso está patente en los Salmos, en esa cultura de 3.000 años atrás, donde en el Medio Oriente, no solamente la cultura israelita, la idumea, la aramea, la cananea, la egipcia, la filistea, todo eso que está por ahí, toda esa cultura tiene que ver con un deseo de que a mi enemigo o el que me está causando daño le pase algo malo, le ocurra algo malo. Y por lo tanto la imprecación tiene ese sentido de que le ocurra algo malo a ese que me está causando, me está dañando, me está lastimando. Pero David se siente tan seguro de que no ha fallado en lo que le están acusando falsamente, que él como que se da una imprecación a sí mismo, un deseo a sí mismo que le pasen cosas malas, me desgarre, me persiga, me alcance el enemigo, me trituren como polvo, porque estoy seguro de que yo no he hecho lo que me están acusando. Y también en cuanto a lo que decía el pastor, de terminar con una alabanza de fe, con el verso 17, con fe, confianza y esperanza que Dios es un juez justo. Y si Dios es un juez justo y David no ha fallado, es una calumnia, es una falsa acusación, Dios como el juez justo hará justicia. Y por lo tanto, David con esperanza tiene esa confianza de que Dios va a responder porque él no ha fallado en lo que están acusándolo. Así que me parecieron esa idea, dentro de todo lo que dijo, bastante bueno, pero esta idea la alcancé a rescatar y muy, muy buenas propuestas en este momento de la vida de David y lo que está sufriendo David. Así que gracias, pastor, gracias, nos ha bendecido su exposición. No sé qué hablar ahora, pero Dios tendrá que auxiliarme nomás. Dios tendrá que auxiliarme. Israel, usted sigue. Pastor, tenemos varios hermanos conectados. Gracias damos por la palabra entregada por nuestro pastor José Barbosa. Una gran explicación también de este Salmo 7, poderoso salmo que nos enseña a seguir adelante, aunque tengamos
como decía al principio, un clamor angustioso, confiar en el Señor, que Él escucha nuestro clamor y nos atienda ante nuestras necesidades. Nuestro hermano Pedro Mayrado nos saluda y comparte esta transmisión. Oramos por él también, que estaba enfermito el día de ayer. Que Dios lo bendiga. Nuestra hermana Orieta ahí nos manda bendiciones. Hermano Samuel también desde La Pintana. Hermanos, dice la hermana Orieta, hermoso y gratificante aprender. Gracias y mil bendiciones. Y nuestro hermano Sami, desde su casa en La Pintana, saluda a este programa y a los pastores que están enseñando la palabra. Pastor, vamos a ir a una breve alabanza y volvemos con su parte, porque estamos súper bien con la hora. ¿Amén? Amén. Vamos y volvemos con la enseñanza de la palabra en la segunda parte con nuestro pastor Pedro Páez Leiva, en el nombre del Señor Jesús. מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה שמע ישראל אלוקיי אתה הכל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דמעה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל אלוקיי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי עושה שלא אחד הכאב גדול ולאן נבער עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי עושה שלא אחד הכאב גדול ולאן נבער עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח עושה שיגמר כי לא נותר בי
Ya estamos de regreso con nuestros pastores. Ya, pastor, le damos la segunda parte a usted para que comience con esta enseñanza de este Salmo 7 en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, Dios nos bendiga. Salmo 7 le he puesto por título Oración pidiendo la defensa de Dios. En nuestras Biblias, específicamente la Reina Valera, tiene el título Plegaria pidiendo vindicación, ¿ya? Pero es más o menos lo mismo con otras palabras, ¿no? Así que oración pidiendo la defensa de Dios. Los textos que he usado para sacar algunos pensamientos, alguna idea, son el texto de los Salmos de Schockel, de los Salmos también, el texto de Krauss, el texto de Spurgeon, el Tesoro de David, el texto del Mundo Hispano, los 150 Salmos, y el texto de Samuel Pagán también. Estos son los 5 textos donde he leído y he nutrido, y por lo tanto algunas cosas de eso van a aparecer acá. El Salmo 7. El Salmo 7 es la oración de una persona que está siendo acusada injustamente y que suplica a Dios su vindicación o su defensa. Así que nosotros tenemos que considerar que David escribe este salmo desde su vivencia personal, de su experiencia personal. Está siendo acusado injustamente y suplica a Dios su defensa, que Dios salga en su defensa. Pero tal como lo dijo el pastor José, los salmos son experiencias vividas que no solamente tienen que ver con una persona, sino que es la experiencia de muchas personas a través de las épocas y los tiempos, y por lo tanto lo que le pasó a David va a ser fiel reflejo de lo que le va a pasar a otro en otra época y en otro momento. Por lo tanto, a esa persona que está sufriendo lo mismo que sufrió David, va a tomarse del salmo para ver cómo entonces esa persona puede ir ante Dios y puede recibir la respuesta que David también recibió. Así que es la oración, insisto, el Salmo 7, a mi juicio, de una persona, en este caso David, en el contexto inmediato, David, que está siendo acusada injustamente y que suplica, que pide a Dios, que ora, pidiendo la defensa del Señor. En su dolor y en su angustia, David se sabe y se confiesa inocente. David en este Salmo se va a presentar como inocente, pero no en el sentido que no falla, que no se equivoca, que no peca, no. Él se va a presentar inocente de esta falsa acusación que están dirigiendo contra él. Él va a defender, como se dice aquí en Chile, con diente y muela, que de aquello que lo están acusando no es verdad, y que por lo tanto está dispuesto a ir delante de Dios, que conoce todas las cosas, y decirle: Señor, me están acusando, estoy siendo acusado injustamente, esto no es verdad, tú sabes que no es verdad, que me venga el mal, que me venga lo malo, todo lo malo que pueda venirme, porque tú sabes que no es verdad la acusación que está en contra mía. Así que en su angustia, él se sabe íntegro en el sentido de esa acusación de ese momento actual que él está viviendo. Algunos piensan que este salmo se usaba en el templo, cuando una persona era acusada injustamente, y imploraba a Dios para pedir justicia y un justo juicio. Es verdad que hay muchos salmos que retratan la vida de las personas en distintas épocas. El mismo dolor, el mismo sufrimiento que pasó en época atrás, también pasa hacia adelante. Y por lo tanto, los israelitas tomaban esa experiencia del Salmo y solamente tenían la confianza de que al ir al templo, al ir delante del Señor, el Señor le iba a poder escuchar y hacer un justo juicio. En cuanto al título, Chigayón, que en nuestras Biblias aparece como Sigayón, pero desde el hebreo es Chigayón, dentro de las posturas que hay, ya mencionó el pastor una, que es el clamor angustioso. Hay otra postura que comenta Samuel Pagán, y él presenta que el Chigayón sería como una lamentación, como una lamentación por algo que se está sufriendo injustamente. Puede ser, pudiera ser. También la referencia a Cus, hijo de Benjamín, concuerdo con el pastor José, que no aparece explícitamente ni claramente algún Cus benjita o benjaminita que le haya causado algún daño a David, sino que no está claro, no aparece explícitamente en el texto.
Y por lo tanto, este salmo, tal vez lo que nos quiere enseñar, es que hay cierta clase de información privilegiada, no reservada ni escrita en los textos bíblicos, pero que sí fue parte importante en un momento dado de la vida de David. Porque no todo lo que le ocurrió a David está escrito en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, no todo lo que le ocurrió a este rey como pastor de ovejas, como escudero de Saúl, como rey, etcétera, no todo lo que él vivió está escrito. Ciertas cosas importantes y relevantes que el Espíritu de Dios quiso plasmar en los textos sagrados para nuestra enseñanza, obviamente quedaron escritos. Pero al parecer, este Cus, hijo de Benjamín, habría sido alguien que acusa a David ante Saúl de una conspiración traicionera contra la autoridad real o contra Saúl. Eso es lo que opina Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores de hace 3 siglos atrás. Él piensa que este Cus era un aliado de Saúl y que este Cus acusa a David falsamente, traicioneramente, en el sentido de que David hubiera actuado de muy mala manera contra el rey. Por lo tanto, aunque ese episodio no está escrito en los textos sagrados, no significa que a lo mejor no haya acontecido. Y por lo tanto aquí estaríamos ante una experiencia de David que no está escrita, pero que sí fue real, posiblemente. Ahora, la estructura o bosquejo de este salmo, nosotros podemos dividirlo, estructurarlo, bosquejarlo. En el caso mío, yo lo voy a bosquejar siguiendo a Samuel Pagán en 5 partes. El verso 1 y el verso 2, con el título Invocación al Señor. Un segundo punto, declaración de inocencia del salmista, del verso 3 al verso 5. Un tercer punto, la invocación a Dios como juez justo de la humanidad, versos 6 al 11. Un cuarto punto, o estructura o bosquejo, descripción de la gente malvada, verso 12 al verso 16. Y una quinta y final estructura, alabanza al Señor. ¿Ya? Esa es la estructura que propone Samuel Pagán y que yo voy a seguir. Muchos salmos surgen, ya lo hemos visto a través de los 6 salmos anteriores, y esta no es la excepción. Muchos salmos surgen de una crisis. Es esa persona, ese salmista, ese adorador, ese creyente, ese rey, ese fugitivo que está sufriendo una crisis. Pero, como dirá el texto de Mundo Hispano, muchos salmos surgen de una crisis, pero el salmista siempre acude en la crisis a Dios con confianza. Y eso es lo relevante, lo importante de esto. ¿Qué hago yo en el punto de crisis? ¿Qué hago yo cuando estoy en la crisis? ¿Qué es lo que debo hacer cuando estoy justamente en ese punto de inflexión donde mis manos están atadas, mi boca está cerrada, mis oídos están cerrados, mis pies están atados y no sé qué hacer? ¿Qué hago en la crisis? ¿A quién acudo? ¿Cómo? ¿Dónde voy? Mundo Hispano dirá que los salmos surgen de crisis, pero que los salmistas siempre acuden a Dios con la esperanza y la confianza. El problema es el siguiente: ¿qué hago yo con mis aflicciones? ¿Qué hago yo con mi angustia? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que hago? En Daniel capítulo 3, los hebreos, ¿qué hacen en su angustia? Tienen 2 opciones: se alejan de Dios o se acercan. ¿Qué es lo que ellos hacen? Se acercan a Dios. ¿Qué es lo que hace Daniel en el foso de los leones? Se acercan a Dios. ¿Qué es lo que hace Pablo y Sila a pesar de haber sido golpeado, azotado, en la cárcel de más adentro? ¿Qué es lo que hacen? Se acercan a Dios, comienzan a cantar, comienzan a orar, comienzan a buscar el rostro del Señor. El punto es entonces que en mi momento de crisis, en la época, en el instante que me toca vivir la crisis, ¿qué es lo que hago yo? ¿Me deprimo, me angustio, apunto al cielo, reniego, vuelvo atrás, o acudo a Dios con confianza? Acudo a Dios con esperanza. Voy creyendo que el Señor me va a ayudar. Eso es lo que hace David. Así que en este bosquejo y estructura, en el primer punto, titulado por Samuel Pagán, Invocación al Señor, David ocupa 2 términos bastante familiares: Jehová, Dios mío, Adonai, Elohai. Señor, Adonai, Elohai, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre.
Así que estos términos tan propios de ese acercamiento, de esa intimidad del Adonai, del Señor, del Elohai, del Dios mío, no es el Dios lejano, no es el Dios distante, no es el Dios abstracto, no, eres mi Dios, Elohai, Dios mío, mi Dios. Entonces, David busca en su momento de angustia, en esta situación de una acusación que le puede costar la vida, busca a ese Dios cercano, a ese Elohai, a ese Dios mío. Sálvame los que me persiguen. La imagen del león desgarrando el alma es muy propia y muy conocedora de David. David como pastor sabía que los leones, en este caso, en los tiempos bíblicos, se conocían los leones persas y los leones asiáticos. David conoció ese tipo de leones. Y por lo tanto, como pastor de ovejas, David sabía la crueldad, la bestialidad y el salvajismo de los leones al tomar una oveja y despedazarla. Él, dentro de su argumento, cuando va a enfrentar a Goliat, le dice a Saúl mismo, le dice que el Señor lo ha librado de las garras del león, el Señor lo ha librado de las garras del oso, que él iba y le quitaba de la quijada a las ovejas, ¿no es cierto?, de la quijada y la boca de los leones. Entonces David sabía, como pastor de ovejas, muchas veces vio cómo los leones desgarraron, destruyeron a ovejas. Entonces él está viendo acá a un enemigo poderoso, como un león, que tiene el salvajismo, la brutalidad, en esa acusación, que están desgarrando lo interior. Y bien se ha dicho que a veces hay palabras que duelen mucho más que los golpes. Bien se ha dicho que hay situaciones, mentiras, calumnias, hay acusaciones falsas que desgarran tanto el alma. Y no solamente el alma de ese que recibe la acusación, sino que el alma de esa esposa, el alma de esos hijos, el alma de esas hijas, el alma de esos fieles que están al lado del ministro, del matrimonio, del hermano en la fe, de la hermana en la fe. ¿Cómo tanto daño se puede causar desde las falsas acusaciones, desde estas calumnias, de estas falsedades, con el ánimo de destruir no solamente a la persona, sino que desde estas acusaciones tan falsas, muchas veces el daño del alma es extraordinariamente grande. Y David entonces pide que Dios lo ayude, su Elohai, su Dios de él, lo ayude, porque siente que su alma le están desgarrando, siente que su alma le están despedazando. Bien, en el verso 3 al verso 5, a mi juicio hay una declaración de inocencia del salmista. Y dice, nuevamente, el mismo título del verso 1, Adonai, Elohai, Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si yo realmente he actuado mal, si yo he traicionado, si yo he hecho lo que no debía, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, si lo he traicionado, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, más encima David dice, miren, yo estoy lavando en mis manos en inocencia. Dice, si hay en mis manos iniquidad, yo tengo mis manos limpias. La cultura judaica era que cuando alguien estaba limpio de alguna acusación, iba al tabernáculo, iba al templo, rodeaba el altar y se lavaba las manos, sacaba agua de la fuente de metal, se lavaba las manos alrededor del altar del holocausto, diciendo o dando a entender, Señor, estoy en tu presencia, estoy en el tabernáculo, estoy en el templo, lavo en inocencia mis manos, soy libre, yo no he hecho aquello de lo que se me acusa. Entonces David está diciendo, en mis manos están limpias, en mis manos no hay iniquidad. Si hay iniquidad en mis manos, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. O sea, no le pagué a mi enemigo mal por mal. Todo lo contrario. Al que me pagó con un mal, yo le pagué con un bien. He libertado al que sin causa era mi enemigo. Entonces él está declarando su inocencia, argumentando, persiga, si yo he hecho esto, si yo he hecho lo malo, si yo he hecho lo que se me acusan, persiga al enemigo mi alma, alcáncela. Y aquí viene la imprecación, el deseo del mal hacia sí mismo. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Es decir, Señor, estoy tan seguro que esta acusación falsa
no es real, no es verdadera, no he hecho lo que me acusan, estoy tan seguro que me venga todo el mal, si estoy mintiendo. Y si eso lo extrapolamos aquí a nuestra América Latina, en muchos lugares dice, bueno, si yo estoy mintiendo, que me parta un rayo si estoy mintiendo, que me quede ciego si estoy mintiendo. Otras personas dicen, por mis hijos, cuando están absolutamente seguros y plenamente convencidos de su integridad, en el sentido de que lo que están acusando es absolutamente falso. Así que el salmista declara su inocencia en el verso 3 al 5 con respecto a las acusaciones de sus enemigos, no ha hecho el mal de lo que lo acusan, está dispuesto a ser perseguido, pisoteado, reducido a polvo, se sabe inocente de sus acusaciones, se defiende porque está seguro que lo están acusando falsamente. En el punto 3, invocación a Dios, juez justo de la humanidad, es lo que veo del verso 6 al verso 11, es decir, a David rogando, invocando al Señor como el juez justo, porque varias veces repite esa palabra, el Shofet Sadik, el juez justo, y dice del verso 6 al verso 11, levántate, oh Señor, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, despierta en favor mío el juicio que mandaste, te rodeará congregación de pueblo y sobre ella vuélvete a sentar en alto, el Señor juzgará a los pueblos, ahí está el Señor como juez, júzgame, oh Señor, nuevamente como juez justo, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Volvemos a repetir, David nos está presentando como el modelo de no pecado. Sabemos la vida de David, sabemos las equivocaciones como padre, como rey, como esposo, sabemos sus equivocaciones, pero aquí él está presentando específicamente esta calumnia por la cual lo están acusando a él. Y él está diciendo, con respecto a esto, tengo mi justicia, tengo mi integridad, no soy culpable, no es verdad lo que están diciendo de mí. Escúchame, Señor. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, al Sadik, establece tú al justo. Porque el Elohim Sadik, el Dios justo, prueba la mente y el corazón. Mi magen, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, David repite, juez justo, tu justicia, tú eres juez, tú juzgas rectamente, tu justicia, tu justicia, tu justicia. Así que el salmista declara su inocencia en este sentido ante la justicia de sus angustiadores. El salmista pide metafóricamente una corte donde Dios decida con justo juicio y se deje ver su inocencia. La oración además confía en Dios como su escudo, mi magini, mi escudo, magini, mi escudo. En el punto 4, la descripción de la gente malvada, David la va a presentar del verso 12 al verso 16. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armada tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Y en el pozo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Aquí en la descripción que hace David de la gente perversa, de la gente malvada, David habla y dice, se embarazaron de maldad e iniquidad, dieron a luz engaño, su iniquidad volverá sobre su cabeza. El salmista le dice, arrepiéntanse, en hebreo yashuv, que tiene el sentido de un cambio radical de dirección. El salmista le está diciendo, cambien radicalmente de dirección, porque si no lo hacen, lamentablemente van a perecer. Y por último, en el verso 17, quinto bosquejo, estructura, fracción del Salmo, la alabanza al Señor. El verso 17 dice, alabaré al Señor conforme a su justicia
y cantaré al nombre de el Señor, el Elión, el Altísimo. El salmista termina con una alabanza al Señor y una clara declaración de esperanza. Sí, así termina, con una alabanza al Señor y una clara declaración de esperanza. El salmista canta y alaba al Señor porque confía en la justicia de Dios y también en su justicia, en este caso, donde es acusado falsamente. Así que él tiene la esperanza y la confianza que Dios interviene para ayudar a personas inocentes a superar acusaciones falsas e injustas. Dios interviene para ayudar a personas inocentes a superar acusaciones falsas e injustas. Por eso que David termina con una alabanza, David termina con un cántico, David termina con esperanza. Así que eso es lo que consideramos con respecto a este Salmo número 7, donde la verdad ha sido de bastante bendición el poder estudiarlo, el poder aprender de él y dejarnos estas ricas bendiciones. Amén. Tengo un problema técnico, nuestro pastor se nos cayó en internet, parece a él. Se salió la señal en el último minuto que usted estaba hablando, pastor, pero bueno, comente usted y ahí vemos si alcanza a recuperarse el pastor. Bueno, acá directamente lo que hemos podido aprender hoy día directamente con este salmo, pastor. Bueno, me deja como enseñanza que, sobre todo lo que está pasando hoy día con lo que sucede en nuestro entorno, hay mucha angustia, hay mucho dolor, hay mucho pesar, nos rodeamos de repente de malos discursos, de malos comentarios, y a la larga nos van debilitando en nuestra vida espiritual. Y esto es también lo que nos muestra este Salmo 7, que es bastante extenso, a diferencia de lo que hemos visto, de que Dios se levanta prácticamente, el salmista dice, levanta todo Jehová con furor, álzate a causa de las iras de mis angustiadores. O sea, el salmista igual, entre comillas, por lo que entiendo, yo estaba cansado ya de lo que pasaba a su alrededor, pero también tenemos a este Dios que nos da esa fuerza y esa victoria cuando estamos en estos momentos difíciles. Para mí es un llamado también a seguir confiando en el Señor, es seguir afirmándonos de lo que el Señor nos quiere entregar. Y en estos días difíciles que estamos pasando, yo me aferro cada vez más a su palabra para vivir en victoria. Yo creo que ya tenemos que vivir en victoria y seguir confiando que Él es el que nos levanta, Él es el que nos ensalza, y Él es el que nos da vida y vida en abundancia. Así que es mi humilde comentario. Amén. Bueno, la verdad que este salmo nos habla, insisto, nos habla de la inocencia de un hombre. Nos habla de la acusación falsa de otro hombre. El texto lo pone en boca de Cus benjamita, y por lo tanto, aunque no sabemos quién es Cus benjamita, nosotros tenemos que entender que el concentrado de todo esto es que hay una acusación falsa en contra de David. Amén. Y los que lo acusan, ¿no es cierto?, están tratando de destruirlo. Y eso le puede pasar a cualquier hermano, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Cada uno de nosotros podemos enfrentar una situación así, una situación de acusación falsa, una situación de calumnia, una situación de mentira. Y por lo tanto es sabio imitar lo que hizo David. Es sabio actuar como actuó David. Bien, ahí pudo regresar nuestro pastor y esperemos que pueda conectarse bien con nosotros para que nos dé sus impresiones también. Veamos si se puede.
Todavía no está con audio nuestro pastor. Ya llegará. Ya está volviendo. Ahí está volviendo. Todavía está sin audio. Está perdido. Ya va a llegar ya. Bueno, para todos los que están conectados, comentarles de nuestra aplicación que tenemos como ACNTV, donde ya estamos reviviendo cada capítulo de esta serie del libro de los Salmos. Ya hoy día en la noche, mañana ya tendríamos en línea nuestra enseñanza número 7, así que les invitamos a todos aquellos que todavía no tienen la aplicación a descargarla solamente por Android por el momento, para que también podamos aprender cada vez más de la palabra de Dios con esta poderosa enseñanza del libro de los Salmos que nos llena de gozo y de fortaleza cada día. Nuestro pastor me parece que no está sin audio. ¿No me escucha, pastor? ¿No escucha, pastor? Vamos a una alabanza cortita mientras conectamos con el pastor. Y nos vemos para que podamos volver con su comentario de la palabra del Señor. Volvemos enseguida en el nombre de Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro.
Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Por hermanos del programa Enseñanza de la Palabra, queremos entregarle esta poderosa herramienta que es una aplicación de nuestro canal de ACN TV que ya podemos ver en nuestro teléfono, y quiero mostrarles cómo ingresar a los capítulos que se van a ir guardando en esta aplicación del libro de los Salmos. Ya, así que vamos a ingresar a nuestra aplicación que es ACN TV. Ahí está cargando. Y vamos a ingresar automáticamente pinchando en la parte superior donde está el ACN TV de nuestro home. Vamos a ir al último punto que dice serie libro de los Salmos y lo vamos a presionar. Y ahí está presionando y automáticamente nos aparece en la página la serie Enseñanza de la Palabra, serie libro de los Salmos, con nuestro logo obviamente, y ahí tenemos nuestro afiche de la Enseñanza de la Palabra con el libro de los Salmos, y acá aparece nuestra primera temporada, que es los capítulos que ya llevamos de esta primera temporada de los Salmos en Ahora los sí. días martes. Así que si usted quiere, volvemos con nuestros pastores para poder ya escuchar el comentario de nuestro pastor José Barbosa con los problemas técnicos, y ya estamos de vuelta en vivo y en directo con Enseñanza de la Palabra por ACNTV. Le damos la palabra al pastor José. Bien, damos gracias a Dios, podemos estar de vuelta. Lo que pasa es que la cordillera está bastante nevada y se deben congelar las señales. Pero bueno, damos gracias a Dios. La verdad que ha sido enriquecedor la exposición del pastor, si bien se cortó en la última expresión, en el punto número 5 de su discernimiento del capítulo, pero totalmente de acuerdo y enriquecedor con la expresión, pero no me llama la atención, sino que aprovecho también para poder entender que este capítulo está en un contexto, como hablábamos, pero todo este contexto está en un contexto mucho más amplio, que es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que hoy a la distancia, sin saber quizás el salmista que su dolor, su sufrimiento, su interpretación del juicio puede ser una palabra que sigue siendo viva, como dice el apóstol Pablo, una palabra viva, una palabra eficaz, aún para nuestros días, para las circunstancias adversas, para en los problemas, en la angustia, en el dolor, saber cómo acercarnos a Dios, cómo interpretar también la voluntad de Dios, porque hay algo que tenemos que tener claro, y esto lo expresó Jesús, y creo que sin saberlo David, motivado y guiado por el Espíritu de Dios, él supo hacerlo, el decir, hágase su voluntad, Señor, en el cielo como así también acá en la tierra. Estas expresiones que luego más tarde Jesús le enseña a sus discípulos, David la tenía muy claro cómo acercarse a Dios. David lo tenía interpretado de quién era Dios y cómo hacerlo, que prevaleciera su voluntad antes que la suya. Aún en esa voluntad de Dios exponía hasta su propia vida al juicio de Dios, poniéndose en las manos de sus enemigos. Me parece bastante enriquecedor estas palabras en el contexto del momento, la circunstancia, en la liturgia como cánticos, pero me parece también muy importante para nuestros días, como esa palabra de fuente inagotable, que nos sigue brindando y proporcionando la ayuda necesaria, la guía que nosotros requerimos y necesitamos, y la palabra de Dios es actualizada a nuestros días. Recobro ese gran valor en el contexto general, más allá de agradecer a Dios, de poder tener una visión de la circunstancia, pero la visión global y de utilidad para nuestras vidas es que esta palabra sigue siendo aplicable a todos los que creemos en Dios.
Amén. Así es, pues, aplicable a todos los que creemos en el Señor, en cualquier lugar, en cada época. La palabra de Dios tuvo un mensaje para esa generación que la escuchó y también para nuestra generación. Tal como decía el pastor, han pasado los siglos y hartos siglos. Esto David lo está viviendo en el año 1000 antes de Cristo, estamos 2000 años después. Estamos hablando de una palabra que vivió David 3000 años atrás, por lo menos. Entonces son 30 siglos ya, pero como es palabra de Dios, permanece para siempre, nos habla en nuestro contexto, en nuestro hoy. Por mi parte, encantadísimo de haber podido participar de esta bendición junto al pastor. Le pedimos que cuando terminemos el programa se quede un poquito más, unos minutitos más, pastor. Y por mi parte, agradecer a todos nuestros hermanos, toda la sintonía, todos los que nos escriben, las reproducciones, que serán muchas después de terminar este programa, se siguen reproduciendo, así que gracias a Dios por todo, y si Dios no viene antes, el próximo martes vamos a estar con el siervo de Dios, Julio César Clavijo, del lugar de Colombia. Vamos a estar, él pidió expresamente el Salmo 8, ojo con eso, así que tiene que tener una batería de un arsenal de conocimiento. Dijo, no, yo quiero el Salmo 8, así que seguramente va a venir más que preparado el ministro. Así que bueno, gracias a Dios por eso, y si Dios no viene antes, nos vemos el próximo martes estudiando los Salmos. Pastor José, le damos las palabras de agradecimiento y despedida también para luego dar algunos comentarios del Facebook y poner la bendición del programa. Bien, agradecer al pastor por esta invitación que me cursara. A la verdad que ha sido enriquecedor para mi vida y de bendición hacer esta tarea. El que Dios me haya dado la posibilidad de comprometerme, el poder hacerlo. Solo, bueno, rogamos a Dios que el conocimiento que podemos tener pueda alcanzar y sea de bendición también para otros. Así que lo que de gracia recibimos, de gracia podamos dar. Así que también agradecer ahí al hermano Israel, al que le hemos dado trabajo, tarea para esta enlace. Así que bueno, y saludar a toda la chilena y a todos los hermanos en cualquier lugar que se encuentren, con el afecto, el amor y el cariño que nos proporciona a la distancia y aún al desconocernos, pero en la unidad del Espíritu, saludando a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, ¿no? Para nosotros es un gozo, los problemas técnicos van a existir siempre, lo importante es que pudo regresar para dar su respuesta, su comentario a lo que el pastor enseñó. Así que una vez más también agradecido. En nuestra transmisión compartimos con Punto de Encuentro, así que los hermanos también tienen la disposición para poder revivir este capítulo si no lo vieron. Y como les comentaba también en su momento, tenemos nuestra aplicación, que después ya fuera del programa le voy a comentar, pastor, para mandarle por WhatsApp nuestra aplicación y poder ver todos los capítulos que ya tenemos de este libro de los Salmos, que tenemos hasta el día de hoy con el capítulo 7. Amén. Saludos también tenemos, pastor, hermano José Araya, hermano Anel Pastor Pedro, saludos hermano Israel, desde Concepción, nuestro hermano René también, saludos a los hermanos de la iglesia, pastor Pedro Padre Orellana, que Dios bendiga a sus siervos, pastor José Barbosa y nuestro amado pastor Pedro Padre, también no se acuerda, pero no importa, que Dios lo bendiga. Amén. Nuestro hermano Arieto también, que nos sigue viendo, y todos los hermanos, la hermana Yesenia. Que Dios los bendiga. Queremos agradecerles su sintonía, su participación, y vamos a pedir la bendición para que el Señor nos sea guardando este fin de programa que hemos tenido maravilloso el día de hoy. Señor, gracias te damos, Dios, por tu gran amor, tu gran misericordia, Dios, que nos has entregado el día de hoy. Hemos podido aprender una vez más de tu palabra, al lado de nuestro amado pastor Pedro Párez y nuestro pastor José, Dios mío, de la Argentina. Dios, ayúdale en su ministerio, guárdale, Dios mío, protégele también en todo lo que tenga que emprender, Dios mío, en su obra, para tu gloria, Señor amado. Bendice a aquellos que se han conectado, a aquellos, Dios mío, que están con enfermedades, problemas, sánales en esta noche. Envía, Dios mío, sanidad sobre tu pueblo. Dios, te rogamos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes con su programa Enseñanza de la Palabra. Bendiciones. Nos vemos.
Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con Señor, enséñanos a esperar en ti,